Vamos a dar gracias este día. Eh, Estamos disfrutando nosotros un día con un sol muy bonito y Las puertas abiertas. no le puedo dar la vuelta a la cámara para enseñarles, pero espero que en sus corazones esté brillando el sol de justicia y vamos a dar gracias este día. Susi. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todos los que se están conectando y los que faltan, Señor. Pero prepara todo, Señor, para que tú puedas hablar a través de todos nosotros, todos. Gracias por todo lo que estamos aprendiendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues vamos a pensar este día en que Abba está edificando nuestras vidas. La escritura de la cual vamos a partir el día de hoy está en Segunda de Pedro. Perdón, es Primera de Pedro, capítulo 2. Y quiero invitarles a que leamos aquí el versículo 1 en adelante. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, o sea, todo lo que me hace retroceder. Deseo como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca para salvación, si es que he gustado la benignidad del Señor. Me acerco a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y yo también como piedra viva, igual que Él, soy edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, vamos a empezar a escuchar a nuestro Padre hablarnos de lo que Él está haciendo con cada una de nuestras vidas. En esta escritura, el Espíritu Santo eligió ilustrarnos a Jesús como una piedra viva, con el propósito de que el conjunto de piedras se edifique en una casa. ¿Sí? Y esta casa, cada casa que se construye, pues su propósito es ser la habitación de alguien, ¿cierto? Y entonces, en el caso nuestro, cada uno de nosotros estamos siendo construidos para ser hechos la habitación eterna de Dios. Bienvenido, Ezequiel. Hola, Ezequiel. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2. Entonces, vamos a permitirle al Espíritu Santo traernos a la vivencia de esto que acabamos de leer. Vamos a empezar en la parte final, el versículo 5. Dice, yo también como piedra viva soy edificado como casa espiritual en conjunto con todos mis hermanos, que también son piedras vivas, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a empezar aquí. Cuando
se construye una casa, pues no se empieza en la pintura y la decoración, sino se empieza en los cimientos. Pero hay una visión y hay un derrotero por el cual somos ya tenemos una promesa de lo que nuestro Padre va a hacer y de cómo Él se va o queda comprometido, para cumplir su obra. Y Él no empezó diciendo a ver qué sale, sino que ya hay un plano, ya hay un diseño, hay un propósito muy específico que debe de cumplirse en la construcción. Y si tienes un constructor capaz de hacer un buen trabajo, entonces lo que se planeó va a resultar hecho. Y cuando quede terminado, entonces se va a poder disfrutar de eso que era un plan, pero que ahora es una realidad. Ubícate ahí conforme el Espíritu Santo te abra los ojos y tú le permitas revelarte cómo se aplica esto a tu vida, cómo se aplica eso a cada uno de nosotros. Entonces lo que queremos empezar a pensar es, bueno, yo soy uno de los elementos, porque en esta escritura no se nos habla de manera individual nada más, sino colectiva, para ser hechos una casa, todos, ¿verdad? Y creo que hay algo muy importante que Dios nos quiere decir este día en relación a esto, y es, cada uno estamos siendo hechos la casa de Dios. Tenemos que entender cómo eso opera en lo individual, pero también vamos hoy a hablar un poquito de cómo opera colectivamente. Y vamos a primero vernos cada uno siendo algo hermoso, porque el Espíritu Santo empieza diciendo que Jesús es una piedra viva, para luego decir que tú y yo somos piedras vivas también. Entonces nos ha hecho equivalentes a Él. ¿Te das cuenta? Nos ha hecho iguales a Él. Y en sesiones pasadas y en las sesiones que tenemos de transformación, cada uno hemos podido ir comprendiendo que aunque nacimos originalmente a la naturaleza humana y la heredamos, Dios nos ha hecho renacer. Y cuando renacemos nos ha hecho nacer de nuevo y nacer de Él. Y porque hemos nacido de Él, igual que Jesús, entonces somos hijos legítimos, que ahora, al ser engendrados por Dios, tenemos la misma naturaleza que Él tiene. Y se nos está hablando desde ese fundamento. Este es el fundamento sobre el cual la casa se construye. ¿Sí? Y es algo eterno porque no tiene fallas. Si cada uno de nosotros ha elegido recibir a Dios como nuestro papá, y Él ha procedido a engendrarnos y a hacernos renacer, a hacernos nacer de Él, entonces no hay diferencia alguna. Y es que es entender cómo vivir eso, porque lo oímos y lo conocimos y lo entendemos, pero ahora vívelo y practícalo, y cuando pasa algo en tu vida, sentirlo yo, así, ¿no? Y aquí es donde vamos a estar hablando en un ratito sobre el proceso de construcción, ¿no? Que Dios está realizando en cada uno de nosotros. Pero tenemos que plasmar primero, ¿no? De qué se trata, y luego empezar a decir, bueno, ¿cómo se vive esto?
Así que creo que cada uno podemos tener un punto de partida. Es el mismo en todos los casos, no hay diferencia. Tú recibiste la adopción de hija y Dios te engendró y te hizo nacer de él. Yo la recibí, él me engendró y me hizo nacer de él. Y a cada uno de los que hemos tomado esta decisión es exactamente igual. Entonces todos tenemos el mismo origen. Y yo creo que ese punto es muy importante porque recuerda lo que la verdad hace. La verdad viene a confrontar el engaño que hemos estado creyendo para derribarlo. Y hablamos de eso la semana pasada, la destrucción de las fortalezas. Pero tengo que vivir ese proceso. Entonces, cuando el Espíritu Santo me dice, así como Jesús es una piedra viva, tú también lo eres. Tengo que pausar allí y elegir recibir esa verdad. Y si la recibo es lo mismo que comérmela, no tenerla allí enfrente para cuando se ofrezca. ¿Te das cuenta? No es, la verdad no se recibe para, bueno, a ver qué sale, sino se recibe en el corazón. Y cuando lo recibes en el corazón, lo confiesas con tu boca. Esto es Romanos capítulo 10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí viene el cómo se vive, ¿de acuerdo? Porque si yo escucho al Espíritu Santo decirme, Jesús es piedra viva y tú también lo eres, y yo digo, qué bonito, qué bueno, qué interesante, pero luego digo, no, es que yo soy humano, yo nací bajo maldición y pues ni modo, mis padres eran así, mis abuelos eran así y yo también soy así. ¿Qué está confesando mi boca? ¿Que creí en el corazón o que nunca creí en el corazón? ¿Te das cuenta? Y es muy interesante y muy importante escuchar lo que confiesa nuestra boca. No, Jesús nos advirtió, mira, no te ocupes de estar viendo qué hacen los demás. Lo dijo, no te ocupes de estar tratando de sacarle la pajita al ojo de tu hermano cuando tú traes una viga en el tuyo, ¿no? O sea, siempre empieza contigo, es lo que él quiso decir. Siempre empieza contigo, siempre mírate a ti a la luz de la verdad que Dios te ha mostrado. Y cuando no tengas claridad en qué te ha mostrado, entonces no procedas sin decidir humillar tu corazón y permitirle mostrarte la verdad que necesitas para vivir lo que tienes enfrente. Cuando elegimos no hacer esto, pues obviamente nos prestamos a ser otra vez dominados por el engaño y por sus consecuencias. Pero aún allí, que es la verdad que sigue, ¿sí? Y vamos a tocar en las cosas que Dios nos lleve esta mañana, pero todavía estamos con el asunto. Bueno, el Espíritu Santo me dice que Jesús es piedra viva, lo cual es algo divino, porque una piedra terrenal pues no tiene vida. Y que yo también soy piedra viva. Y entonces tengo que elegir verme aquí. Una vez que ya elegí verme como piedra viva, ahora, ¿qué sigue? Pues entender que estoy siendo edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Vamos a hablar primero de ser edificados, porque así como es importantísimo detenernos a resolver si recibo, si le tomo la palabra a mi Padre de que ya no soy
el producto de la humanidad, sino que ahora he nacido de Él y soy como Jesús es, porque tengo la misma genética que Él en mi espíritu. Entonces, ahora viene, ¿qué está sucediendo conmigo? Pues estoy siendo edificado. Y es muy, muy, muy claro esto, ¿no? Estoy siendo edificado, no estoy edificando. ¿Quién es el constructor? ¿Sí? ¿Quién me está edificando? Pues en todo el Nuevo Testamento vas a encontrar que este es Abba, es el Padre, es el que hace estas cosas. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. ¿De quién depende la vid? Del labrador. ¿Quién es el labrador? Es el Padre. ¿Quién está construyendo esta casa espiritual a la que estoy siendo integrado como piedra viva? Mi Padre. ¿Sí? Entonces, eso es algo maravilloso porque el resultado de mi existencia está totalmente en sus manos si yo recibo y permanezco en la resolución de permitirle edificarme. Nadie va a ser edificado a la fuerza. Y esto es algo que constantemente el Espíritu Santo nos recuerda, ¿no? Hemos sido traídos a libertad, Gálatas capítulo 5, y debemos aprender a usar nuestra libertad no para regresar al yugo de esclavitud. Entonces, tenemos que aprender que la libertad se vive eligiendo. ¿Sí? Cuando éramos esclavos, ¿teníamos opción de pecar o no pecar? Realmente no. Éramos esclavos y el pecado mandaba, y tú puedes ver eso en la Escritura. Y estábamos sujetos a la potestad del diablo, al temor, a la muerte, y éramos arrastrados de aquí para allá, etcétera, etcétera. Pero ahora eres libre. Y el ser edificado ocurre en libertad, lo cual implica que el constructor está listo para construir siempre, porque esa es su promesa y Él es fiel a ella, pero cada uno de nosotros elegimos participar o no. ¿Sí? Y ahora vamos a cómo se participa, cómo se vive. Pues las dos palabras que siguen, o dos frases que siguen, te lo dicen. Dice, sé edificado como, versículo 5 de 1 de Pedro 2, sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Vamos a hablar de esas dos cosas. Casa espiritual y sacerdocio santo. ¿De acuerdo? Porque creo que estamos siendo traídos a una comprensión muy sencilla, muy clara y muy poderosa de la razón de nuestra, de cómo operamos aquí en la tierra como hijos de Dios. Entonces vamos a pensar en estas dos frases, como casa espiritual y sacerdocio santo. Primera de Pedro 2, verso 5. Estoy siendo construido como casa espiritual. Pues recuerda todo lo que se nos ha dicho en la Escritura. Cuando recibimos la invitación a ser hechos hijos, entonces abrimos nuestro corazón a Jesús, y ¿qué hace Él? Entra a nuestro corazón. En Juan capítulo 14, Jesús dice en el versículo 23, si alguno me ama, va a guardar mis palabras, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
En 1 Corintios 6 te dice que tu cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Entonces, y muchas otras más escrituras que nos llevan a comprendernos como la casa viva de Dios. Entonces, ser casa espiritual es ser la casa de Dios. ¿Sí? Y aquí viene el ser edificados. Ser edificados en venir a ser casa espiritual es el proceso por el que empiezo a comprenderme como casa de Dios. ¿Quién habita en mí? Mi Padre, Abba, Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Dios está habitando, yo soy su casa. Cuando tú llegas a cualquier lugar, la casa de Dios está llegando a ese lugar. Ahora, por favor, no nos vayamos chuecos a que nos empiecen a idolatrar las gentes porque somos casa de Dios. Ahorita vamos a entender por qué eso no sucede si comprendes la verdad correctamente. Porque puedes verlo en Jesús. Jesús nunca dijo, hey, ustedes tienen que adorarme a mí. Nunca. Lo que él hizo siempre fue servir. Y ese es el adjunto, casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué es el sacerdocio divino? No el religioso. Tiene nada que ver. El sacerdocio divino es la ministración divina a las demás personas. Es cómo Dios sirve. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servirte a ti y dar mi vida en rescate por la tuya. Y ahora, así como Él vino a hacer eso, tú y yo somos edificados para ser casa de Dios y ministros con Dios, ¿sí? Para que Él pueda servir y bendecir y dar vida y hacer sus obras contigo. Esa es la esencia de la edificación a la que hemos sido traídos y a la que hemos sido invitados. Entonces, vamos a pensarnos así, ¿sí? Vamos a permitirle al Espíritu Santo abrir los ojos de nuestro entendimiento para vernos siendo casa de Dios y sacerdotes santos de Dios. Y aquí no entra en la familia de Dios. La Escritura dice que en Cristo no hay ni siervo, ni libre, ni sabio, ni tonto, ni rico, ni pobre, ni estudiado y no estudiado, ni poderoso, ni débil, ni hombre, ni mujer. ¿Te das cuenta? No hay diferencia. Así que no hay distinción en el sacerdocio divino, porque a cada uno de nosotros se nos da exactamente lo mismo. Abba viene a vivir en cada uno de nosotros. ¿Y cómo vive Él su vida contigo? Pues Él vive no solamente dándose a ti para que tú tengas vida, sino convirtiéndote en fuente, para que de tu interior corran ríos de agua viva. ¿Y esos ríos de quién están saliendo? Pues están saliendo de Él, porque tú eres su casa. Y si tú eres su casa y aprendes a permitirle hacer lo que Él quiera en su casa, ¿sí? No a tratarlo como a veces con las visitas, ¿no? Están en su casa, pero aquí están todos los nos, ¿verdad? Sino
Este es un proceso y vamos a describirlo más ampliamente en un momento, pero si entendemos que estamos siendo hechos casa, una casa funcional, no una casa estática, viva, que elige en libertad ser uno con Dios. Cuando eliges eso, en relación a los demás, todo lo que sale de Dios desde tu ser es para ministrarles vida. ¿Sí? Lo cual es el sacerdocio santo. ¿Qué piensan de esto? Es que entonces, donde quiera que yo vaya, yo estoy yendo con el templo, mi templo del Espíritu, de Él, con Él. So, cuando llegamos a un edificio que se llama iglesia, por ejemplo, van muchos templos. Sí. Y ahí cada uno se Sí, está... ahorita en cualquier reunión de hijos e hijas de Dios, somos una casa en conjunto. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Porque podríamos empezar una competencia de tú eres mejor templo, yo soy mejor templo. Pero vamos a entendernos en esta construcción divina. Tú eres una piedra viva, yo soy una piedra viva, y estamos siendo construidos en una casa espiritual. Bueno, esta descripción individual que hemos dado hasta ahorita es para que entendamos que esto se vive constantemente, que no es algo que ocurre cada vez que tenemos una reunión, sino es una constante, porque Dios no llega a tu corazón los domingos a cierta hora y luego se va, ¿no? Y dice, bueno, ahí te portas bien, sino que Él ha venido a vivir en ti para siempre. Y es como siempre vivíamos, cada domingo recibiendo. O sea, no era del diario. Sí, porque no entendíamos entendíamos esta verdad de la vida eterna, sin interrupciones. Pero cuando nos reunimos, cuando 2 o 3 nos congregamos en su nombre, ¿qué es lo que debe de ocurrir? Bueno, lo que debe de ocurrir es que, en primer lugar, hay completa igualdad. Y el primero en imponer eso es Jesús, porque Él no tira rango y dice, hey, yo soy el mayor y todos los demás se me humillan, ¿no? Sino que Él dice, el que quiera ser mayor, hágase el menos, ¿verdad? Y puedes verlo a Él haciendo eso. Por eso Él dijo, les conviene que yo me vaya, para que ustedes sean las personas por medio de las cuales se conozca la vida y se comparta la vida, y ustedes sean los que ejerzan el sacerdocio santo. Y eso es asombroso, ¿no? Porque obviamente Él lo puede hacer mejor. Pero esta es su elección, y este es como Él está dándonos ejemplo de lo que es ser mayor. Bueno, cuando estamos reunidos, ya sea para sesiones, para cantar juntos, para estudiar, para compartir la mesa, para todo, no hagamos las cosas religiosas, ¿sí? Es cada vez que estamos reunidos, 2 o 3 o más, ¿qué ocurre allí? Pues si ves el Salmo 133, te lo explica. Dice, mira qué bueno y qué delicioso es cuando los hermanos están juntos en armonía, porque allí envía Jehová, nuestro Padre, bendición y vida eterna. Entonces, por eso hablamos de ágape, ¿no? Ágape es el festejo que ocurre cuando nuestro Padre está fluyendo su vida y la fluye a través de todos. Un niño que ha recibido a Jesús en su corazón tiene tanto que fluir como cualquier otra persona. Y tenemos que entender esa dinámica divina y respetarla y permitirla, ¿verdad? Porque de otra forma empezamos a
a contaminar la obra de Dios, permitiendo que se vuelva a formar una pirámide, ¿no? Fulano está aquí, sutano sigue acá, y eso no es divino. Qué bueno que Abba nos instruya y nos hable por personas, pero los que participamos en ese sacerdocio santo, tenemos que entender que es para todos, ¿sí? Y que esta es la voluntad y el diseño del cuerpo de Cristo, como también la Escritura lo describe. Todos somos miembros en particular y nadie es más que el otro. ¿Quieres verlo con toda claridad? 1 Corintios 12 te lo explica muy, muy clara y muy enfáticamente. Entonces, para empezar a armar esto, el paquetito que nos podemos llevar, ¿no? El constructor es Dios, y si tú y yo ahora somos piedras vivas, es porque Él nos ha hecho nacer de Él, y por eso podemos ser idénticos a Jesús. Y nos toca ahora permitirle edificarnos para que cada uno funcionemos como su casa, y el producto de eso sea el sacerdocio santo, o sea, lo que Dios puede hacer conmigo, lo que Dios puede hacer contigo, para servir, para que Él sirva a los demás. Yo creo que no me equivocaría si digo que todos hemos tenido estas experiencias cuando Dios hace algo contigo y cómo ves la bendición en la vida de otros, pero en realidad el que sale más edificado que nadie eres tú. ¿Sí? Si lo has vivido, lo entiendes. Y entonces te das cuenta qué cosa es ser edificado. Ser edificado es ser traído al funcionamiento divino. Es ser traído a operar como Jesús es. A fluir. Cuando tu vida no está fluyendo, aunque estés muy pendiente de estar leyendo tu Biblia, orando, lo que hagas, estar viendo buenos videos, leyendo libros, etcétera, etcétera, pero no estás fluyendo, no pasa mucho en tu vida. Sí, muchas veces algunos tenemos el concepto bajo engaño de que tengo que prepararme, tengo que merecerlo, yo no estoy a la altura de fulano, pero te das cuenta que todos esos argumentos son engaños a la luz de lo que hoy estamos escuchando a Dios decirnos. Porque no se trata de que tú puedas, es al revés, se trata de que tú no lo hagas. ¿Sí? Que seas casa de Dios y que Él sea el que ministre. Entonces, la suficiencia es suya, la sabiduría es suya, la capacidad es suya, la obra es suya, las palabras son suyas, todo es suyo. Y si pudiéramos pegar un brinco, ¿verdad? Y decir hoy, de acuerdo, estoy listo, y empezar de inmediato, y vamos a hablar por qué eso no sucede así necesariamente, pues empezaríamos a ver a Dios hacer cosas asombrosas por todos lados. Pero la razón por la que no sucede así es por eso está esa palabra, ser edificados. Es un proceso gradual, un proceso que, por ejemplo, si la casa es de palillos, pues es un palillito a la vez, ¿no? Si es de ladrillos, es un ladrillo a la vez, etcétera. Si es de piedritas, pues es una piedrita a la vez, hasta que quede todo hecho. El proceso de edificación es paralelo, o es realidad sinónimo al proceso de santificación.
Porque lo que todos encontramos en nosotros es los estorbos a hacer casa de Dios. Y ese orden no se puede romper. Si no puedes pensar en el sacerdocio santo sin ser casa de Dios. Si Él no está habitando en ti y tú no funcionas como su casa viva, entonces, ¿cómo puede Él hacer sus obras? No se puede. Así que tiene que empezar con ser hechos casa. Y ahí está el gran asunto. ¿Quién está haciendo las cosas aquí adentro? Jesús, como casa de Dios, y vamos a ver eso en Juan capítulo 14, porque tenemos que entender que estamos siendo hechos idénticos a Él y vernos en Él. Verso 10, Jesús dice, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús es casa de ¿quién? Del Padre. Él no nos está llevando a hacer algo que Él no es, ni a vivir algo que Él no vive, sino a ser idénticos a Él. Y entonces dice, las palabras que yo les hablo a ustedes no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Y ahí está el sacerdocio santo. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a ver a Jesús siendo casa espiritual y sacerdote santo, practicando el sacerdocio santo. Pues, ¿qué sucede? Él vive para ser casa de Abba, de su Padre. Y en lugar de estar viendo qué hace Él, qué piensa Él, qué siente Él, Él está viendo qué quiere hacer su Padre, qué quiere decir su Padre, qué siente su Padre. ¿Se acuerdan? El año pasado hablamos de la secuencia, la vida eterna, y dentro de ellas piedad. Y piedad es unirme al sentir y al propósito de Dios. Pues tú ves a Jesús viviendo piedad en cada ocasión, en cada situación. Con Zaqueo, ¿qué salió de Jesús? Pues amor y fe. ¿Y de dónde salió eso? Y la tentación es, pues es que él era Jesús y pues él sabía. No, él es casa de Abba. Y entonces él no pensó en Zaqueo por su cuenta, sino que él recibió del Padre lo que el Padre tiene en su corazón para Zaqueo. Y cuando eligió decírselo a Zaqueo, está practicando el sacerdocio santo. Porque ahora ya no nada más se queda con eso Jesús, sino que deja que fluya, deja que salga de él hacia Zaqueo. ¿Y qué le hace eso a Zaqueo? Pues lo transforma, porque Dios está hablando con Zaqueo. Pues, ¿qué crees? Tú eres casa de Dios. Y si aprendemos cada uno a funcionar como tales, entonces vamos a poder permitirle a Dios hablar con las personas. En lugar de nosotros. En lugar de nosotros. Porque lo que tú y yo podamos decirle a alguien si no es Dios hablándoles, pues es una pérdida de tiempo. Y en realidad es contraproducente, porque siendo casa de Dios, no debemos negarle a los demás el sacerdocio santo. ¿Sí? No se vale decir, es que hay tanta necesidad, estamos rodeados de tanta necesidad. Y luego, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué no dejas que fluya la respuesta?
porque el que tiene la respuesta está viviendo en ti. ¿Empieza a hacer sentido? Vamos a regresar a ser edificados, porque en Jesús no es problema. ¿Te das cuenta? Él fluye. Él fluye, Él no tiene obstáculos adentro. Él no empieza a pensar, híjole, pero no, es que esta persona, quién sabe, y no trae otras doctrinas y no trae estorbos interiores. ¿Sí? Él se sabe amado, Él se sabe aceptado por su papá plenamente, Él no tiene problemas. Tú y yo tenemos que ser edificados, porque tenemos que ser sacados de todo lo que en nosotros se opone a esta verdad y a esta promesa divina. Entonces, para que eso suceda, tenemos que vivir lo que hemos estado hablando estos días. Se nos comunica verdad, la verdad expone o descubre los engaños que hay en nosotros y debemos de saber procesar eso para ser edificados, ¿sí? Para ser hechos casa de Dios. Vamos a enfocarnos, por ejemplo, en el estar, si yo recibo esta verdad y voy a decir, bien, Padre, hazme tu casa, edifícame, hazme funcionar como Jesús, límpiame de todo el egoísmo, el orgullo, el engaño que me hace ser autosuficiente, que me hace querer hacer las cosas a mi manera, todo lo que se oponga a que yo no sea, sino que seas tú haciendo en mí, estoy de acuerdo en que me limpies de ello. ¿De acuerdo? O sea, ahí empieza mi colaboración consciente en el ser edificado. Ahora, ¿qué crees que sigue? Pues lo que sigue es que van a empezar a ser traídas a la superficie las cosas que adentro de mí se oponen, ¿verdad? Porque, espérate, si yo estudié esto, entonces yo puedo hacer esto. Pues humanamente sí, pero ¿puedes hacerlo divinamente? La respuesta es no. Juan capítulo 5, Jesús dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces, esto se aplica a tu trabajo, a tu persona, a tus relaciones, a todo lo que eres. ¿Quieres educar a tus hijos? ¿O eres casa de Dios y permites que Dios los eduque contigo? ¿Cuál de las dos va a funcionar? Entonces hay que estar conscientes de eso, ¿sí? Ser casa de Dios es negarte a ti mismo, es negarte a hacerlo tú. Porque cada vez que eliges hacerlo tú, estás eligiendo no ser casa viva. Una casa viva funciona. Y una casa que no funciona, pues no está viviendo. No le permite a Dios hacer sus obras. Y como el ser edificados es el proceso de descubrir todo lo que se opone, pues obviamente va a haber muchas cosas en cada uno de nosotros que se oponen. Y tenemos que saber no caer en condenación y mucho menos darles lugar a esas cosas. O sea, lo primero es, te surge lo que se opone a Dios, tienes la opción de someterte a eso y darle salida. Te doy un ejemplo. Vamos a hablar de que, voy a hablar de mí. En mi existencia humana había cosas que me hacían cortocircuito así, ¿no? Si alguien las hacía, pues
¡Pum! Ya, yo estaba mal. Entonces, en mi existencia divina, las mismas cosas suceden, pero yo tengo, si eso todavía quiere operar en mí y hacerme cortocircuito, esa cosa que ocurre adentro, antes que se me tuerza la cara y me salga humo por las orejas, cuando empieza eso aquí adentro, es el momento de elegir. ¿Voy a hacer casa, voy a ser edificado o voy a ser esclavo? ¿Te das cuenta? Porque si le doy rienda suelta a eso y le sigo, pues he elegido no ser edificado, he elegido reafirmar una esclavitud en lugar de ser hecho libre de ella. Y tengo que aprender a actuar antes de, no después de. ¿Sí? Si ya se me prendió el coraje y ya estoy y empiezo a orar, Señor, que no me dé coraje. Qué bueno que empecé a clamar. ¿Sí? Vaya, si ya lo hice, clama y permite que Dios le eche una cubetada de agua y se apague ese fuego y regreses. Pero eso no fue ser edificado, eso fue ser rescatado de haberle dado rienda suelta a aquello. ¿Te das cuenta? Pero tenemos que entender, ser edificados es ser limpiados, es ser adiestrados, es ser hechos capaces de fluir con Dios. Donde eso ya no te gane. Claro, entonces cuando empieza, en ese momento es cuando debes tomarte de tu Padre y decir, Padre, no quiero esto en mi corazón. Y es cuando aprendes a hacer eso. Y puedes aplicar esto en todas las direcciones y en todas las situaciones y en todas las condiciones imaginables. Sí, es exactamente el mismo proceso. Cuando hago eso, entonces descubro y compruebo que no tengo por qué ser dominado por la ira, por ejemplo, sino que ahora esas provocaciones, en lugar de provocarme a ira, me llevan a comunión. ¿Ves lo que ocurrió? No es que ya no haya provocaciones, es que ahora se van a comunión, eso es ser casa de Dios, ¿te das cuenta? Y en el momento en que haces eso, el poder de Dios opera en tu ser, en tu espíritu, para que haya paz y haya fe y haya misericordia y bondad y amor y todo lo divino fluya en tu espíritu y con eso tú puedas escuchar a Abba para que Él te dé las palabras o la actitud o las obras que Él quiere hacer para esa persona o personas que están provocándote. Aplica eso a tus niños chiquitos si eres mamá o papá. Aplica eso a tus empleados si eres patrón. Aplica eso a tus patrones. Aplica eso a tus maestros en la escuela, a tus alumnos. Aplícalo a tus compañeros de trabajo. Aplícalo a todos. Es universal. Y a tus niños grandotes también si los tienes. Entonces, ser edificado es ser hecho funcionar en uno con Dios. Y es una elección. El constructor está en mí, Él está listo, Él sabe hacer su trabajo, Él no tiene problemas, cumpliendo su promesa, pero a mí me toca elegir permitírselo. Y en consecuencia, lo que fluya de Él desde mi interior va a ministrar a las vidas de los demás. Y eso es el sacerdocio santo.
Y hablaremos más del sacerdocio santo en otra ocasión, pero al respecto hoy solamente me es dado decirles lo siguiente. Todos actuamos individualmente y familiarmente y debe ser una constante permitirle a Dios servir, permitirle a Dios amar, permitirle a Dios hablar, permitirle a Él hacer sus obras en todo momento, ¿sí? Cuando no hay nadie a tu alrededor, pues permítele que Él te sirva a ti y gózate en la comunión con Él, que Él te edifique a ti. Cuando entras en contacto con otros por teléfono, por internet, por correo, por interacción de trabajo, familiar, lo que sea, no te desconectes de ser casa espiritual para que opere el sacerdocio santo, ¿sí? No hagamos esto ni místico, ni religioso, ni nada de eso. Es práctico. Dicho de otra manera, todo el tiempo está saliendo algo de ti. Deja que sea divino todo el tiempo. Porque eso es el sacerdocio santo. Y cuando estamos entre hermanos en Jesús, y si en tu familia las demás personas también lo son o algunas lo son, recuerda que allí envía a Dios bendición y vida eterna. Entonces gózate en que vas a recibir bendición y hacer bendición. Si lo recibes y lo compruebas en tu vida, entonces vas a entrar a una etapa de muchísima actividad divina. ¿Sí? Porque Jesús lo dijo con toda conciencia y sigue siendo absolutamente verdad. La mies es mucha, o sea, la necesidad de la raza humana es mucha. Y pocos son los que están permitiendo que Dios haga sus obras. Y hoy Él nos invita a que cada uno nos entendamos así y nos gocemos el día de hoy en saber que Él nos invita y nos llama y nos dice, hijo, hija, ya eres mi hijo, ahora empieza a funcionar como tal. Mira a Jesús, como Él es, Él no hace nada por su cuenta, Él lo hace todo en uno conmigo, Él es casa mía y yo fluyo mis obras con Él y quiero hacer exactamente lo mismo contigo. Déjame edificarte. ¿Quién quiere comentar este día? De lo que comentabas hace un ratito en el momento, ¿verdad? En el momento en que te ves en la tentación o antes de explotar o algo. Me pasó esta semana pasada, donde, como les platiqué la otra semana, he estado luchando con unos problemas que hubieron, ¿verdad? Con otras personas y me estaban molestando mucho. ¿Verdad? Y venían los pensamientos a mi mente y los repasaba yo y decía, pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y repasaba lo que habían dicho, las actitudes y eso. Y uno de esos días que me volvieron esos pensamientos, me dije a mí misma, dije, no, yo no quiero vivir así. Y le dije a papá, ¿verdad? Le dije, Señor, por favor, limpia esto de mí, límpiame. Quita la amargura o la falta de perdón o lo que es de mi parte hacer, ¿verdad? Porque yo no soy responsable de lo que haga otra persona, ni en el momento, ni después, ni antes. Pero sí puedo yo escoger cómo voy a responder yo o cómo voy a seguir viviendo yo. Entonces, inmediatamente le puse un alto
y le dije eso a Dios y empecé a recibir su paz. Le dije, Señor, yo no sé qué necesitas hacer en mí o por qué lo sigues trayendo a mi mente. En vez de yo, en vez de yo asumir y decir, el diablo me está atacando o el diablo está trayendo esto en mi mente, dije, no, Dios quiere hacer algo. Hay algo en Estrella que Dios quiere hacer, por eso le está trayendo esto a mí. Entonces le dije eso a Dios, le dije, Señor, lo que tú necesitas hacer en mí, aquí estoy. Sigo diciendo eso, ¿no? Aquí estoy, porque esa es la clave de que Dios pueda seguir haciéndome su hija. ¿Verdad? En el momento en que cualquier cosa pasa y yo no digo aquí estoy para lo que tú quieras, ahí empieza el problema. Me cierro, ¿verdad? Cierro la puerta a lo que Dios quiere hacer, a la transformación que Él quiere causar en mi vida, a lo que pueda fluir a otras personas, porque no nada más me afecta a mí. Entonces, esta semana he tenido mucha más paz. No voy a decir que para nada se me vinieron a la mente, pero mucho menos de lo que estaba pasando. Y en el momento, estoy más consciente ahora, y en el momento en que viene, luego, vuelvo a hacer eso. Señor, aquí está el asunto. Obviamente hay algo más que quieres tratar conmigo, que aquí estoy. Entonces viene Dios a limpiar, a darme perdón, ¿verdad? Que es lo que más he necesitado hacer, perdonar, porque no me van a pedir perdón, eso ya lo sé. Es lo que usualmente pasa, ¿no? Cuando alguien te ofende y o ni cuenta se dieron, o si se dieron cuenta prefieren ignorarlo. Eso pasa muchas veces, ¿no? Entonces, ¿para qué seguir luchando yo con ellos si Dios puede hacer algo? Pero Dios puede limpiarme, Dios puede darme paz, no importa qué pase. Y puedo así seguir fluyendo, seguir siendo su casa, ¿no? Donde Él habite como Él es. No encerradito en una esquina, donde no lo deja yo, le deje ni alumbrar mi vida, ni la vida de los demás. ¿Verdad? Gracias. Y gracias, Estrella. Y vamos a explorar este testimonio un poquito y a entender el ser edificados. Porque cuando tú dices, Estrella, Padre, si lo estás permitiendo es porque quieres hacer algo en mí. Entonces, ves cómo empieza a cambiar tu corazón, ¿no? De ofensa a perdón, de perdón a paz. Bueno, ¿qué más sigue? Pues sigue el fluir, ¿sí? Porque Jesús nos dijo que cuando nos ofenden tenemos que gozarnos, y no lo dijo a manera de mandamiento, te tienes que gozar, sino es vivir su gozo y fluir bendición hacia los ofensores, ¿no? Entonces, podemos vernos en el sacerdocio espiritual. Eso es donde nuestros ojos deben estar, ¿sí? Soy casa de mi Padre para que Él bendiga, para que Él sirva, para que Él salve. ¿Qué pasa con la persona que me puede ofender? Pues que no está fluyendo vida, le está saliendo muerte, ¿no? Y me ataca con ella, con eso que trae adentro. ¿Qué quiere mi Padre en esa persona? Pues que le salga vida también, ¿cierto? Entonces, Él quiere que yo viva con Él el proceso de amar a esta persona, el proceso de ver a la luz vencer a las tinieblas, al amor ganarle al temor, etc. Y esto es el ser edificados, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante y muy hermoso escucharlo en tus palabras, Estrella, que estás viviendo esto y cómo Abba está edificándote. Y es algo personal que está ocurriendo en ti y tú lo vas comprendiendo y lo vas permitiendo. Y empieza a formarse una nueva manera de pensar, que es la transformación. La transformación es por la renovación del entendimiento. Entonces empieza uno a pensar diferente.
eh, antes la única alternativa es me ofendes, pues ¿qué te pasa, no? Y ahora el nuevo pensamiento es me ofendes, pues traes el corazón lleno de cosas, pero mi Padre te ama. Y empiezas a poder fluir con Dios. Y de eso se trata. Así que muchas gracias por eso. ¿Puedo añadir algo, Chris? Sí, por favor. Estaba pensando en que qué diferencia es eso a vivir desprovisto. No, a vivir, bueno, ay, me ofendieron, híjole, qué horror, y cómo es posible que después de todo este tiempo sigan así. Esa es la manera humana en que lidiamos con ofensas, ¿no? Sí. Y te escondes y te sumes y ahí andas todo despabilado, ¿no? Y Dios me hizo ver esa foto. Me hizo verlo como en un cuadro lejos, ¿no? Mira esto, ¿quieres volver a eso? Porque así viviste. Así viviste, ¿quieres volver a eso? Y le dije, no, de ninguna manera. Yo quiero lo tuyo. Quiero vivir en tu plenitud. A Dios no lo ofendes. Bueno, sí lo ofendes, pero Él no lo toma así, ¿no? Él no Dios se no ofende. lo toma como ofensa y se escabulle todito y anda ahí todo dolido, ¿no? Dios sigue dando y sigue mostrándose a uno. Ahora eso no quiere decir que Dios deja que una persona se porte mal y que Dios apruebe de eso. ¿Verdad? Yo puedo reconocer que alguien está haciendo mal o viviendo en muerte, más bien, sin yo participar de ella. Eso es lo que Dios me enseñó. Tú no tienes que ser manchada por eso. No te preocupes por eso, déjame eso a mí. Tú nada más vive en mi plenitud. Y eso incluye perdón, incluye gozo, incluye seguir gozándome de Él. Y eso es maravilloso, maravilloso. Así es. Gracias. Y la plenitud es fluir, ¿no? En la plenitud está el fluir. Mi copa está rebosando, entonces es más de lo que me cabe. Y eso es ese exceso constante sale para sanar las vidas de los demás, para que otros tengan acceso, ¿verdad?, a lo que nos ha sido dado por gracia. Qué bueno, Puebla, les escuchamos. Los poblanos. Bueno, yo lo que les quiero compartir es que para mí, más fuerte. Está bien. ¿Me oyen, verdad? Sí. Es que yo estoy maravillada, la verdad, y como dice el versículo, y mi alma lo sabe bien. Y yo puedo ver todo este proceso, puedo ver que esta casa tiene los cimientos de mi Padre, porque Él es el que la está haciendo, ¿no? Restaurando y modificándola, como se diga, sí. Entonces, ¿cómo decirles? Entiendo, he ido entendiendo que todo es en un proceso. He ido entendiendo que, ay Dios mío, se me van las palabras, bueno, recibí una llamada en la que fui retada al amor para hacer un viaje y me encantó encontrarme con mi padre de esta manera. Decliné la invitación y con todo mi amor porque amo a la persona. Y cuando colgué le dije, pero padre, es que tú sabes por qué no voy a ir o no deseo ir. Y hubo un silencio fantástico de mi padre, fantástico. Pero al poco tiempito que me dice Rebeca, estamos en una etapa, estoy en una etapa, esto es contigo, en la que te estoy mostrando el amor y tú me pones tus argumentos por delante. Ay, Dios mío, pues ya saben qué sucedió, me fui de viaje, acabo de regresar. Sí. Pero lo que yo descubro en toda esta maravillosa obra divina
es que mi Padre está determinado a hacer su obra de amor, su compromiso de amor a mi vida. ¿Y por qué lo sé? Porque me encanta cómo me va poniendo en lugares o delante de personas o en muchas otras cosas, lo que significa estar siendo, desarraigando en esos momentos todo aquello que él sabe que permanece aquí y que tiene que ser desarraigado, y que yo estoy consciente. Esa es otra cosa que me fascina, cómo el Espíritu Santo de veras cada vez va concientizando más tu nueva vida, tu vida divina. Entonces, por eso yo digo, gracias por estar comprometido y decidido a la transformación de tu hija Rebeca. Y a ver si ahorita aparece Cris, porque ya acabé. Aquí estamos, Rebeca. Se me desapareció. ¿Cómo? Aquí estamos. Quizás se fue la imagen, pero aquí estamos, escuchándote. Bueno, ok. Pues eso es lo que quiero compartir, que yo estoy ahorita en un encuentro que está determinado a hacer de mí lo que él desea. Y entonces eso a mí es lo que me tiene maravillada. Y no es que no me encuentre en detalles, y no es que no me encuentre ante situaciones que Rebeca, que conoce a Rebeca y que sabe cómo hubiera reaccionado. Eso es lo que me maravilla. De veras, créanmelo, me maravilla verme que no me borran mi sonrisa. Y no es que no pegue la flechita al corazón, pero mi padre dice, adelante. Así que, pues eso es lo que quería compartirles, porque estoy de veras maravillada. Gracias, Rebe. Se lo Gracias. Gracias. Pues aquí está otro testimonio de estar siendo edificados, ¿sí? ¿Te das cuenta quién está edificando? Es Abba, siempre es Él. ¿Quién está cumpliendo su promesa? Es Él. ¿Qué está haciendo? Llevándonos a hacer casas funcionales, casas vivas con Él, ¿sí? En medio de lo que antes hubiera resultado mal. Eso es lo importante de entender. Ahora, ¿qué pasa cuando no le escuché a mi padre, me meto en problemas de cualquier índole? ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es decidir empezar a hacerle caso, ¿sí? Porque mientras te mantengas alejado, alejada y digas, no, pues ahora sí está mal mi situación, y no regresas al Padre y no te callas ante Él y le permites hablarte, y si eso tarda horas, días, semanas, meses, no importa, no te muevas a hacer por tu cuenta, porque esas salidas de hacer por nuestra cuenta se empiezan a poner caras, ¿sí? Y todas las voces que vienen a desmentir o a tratar de hacer mentira lo que nos ha dicho Abba respecto a su amor eterno, a su fidelidad, a su pacto eterno, a su perdón, etcétera, etcétera, nos van a venir como avalancha en muchas ocasiones, pero tenemos que elegir a quién le voy a creer. ¿A quién le voy a creer? Y entonces ser guiados por Él en el proceso de ser edificados, ¿sí? Y Él entonces va a traernos a este fluir divino. Y yo creo que es uno de los puntos muy importantes en esta etapa a la que estamos siendo invitados a entrar. Y es allá no nada más vernos como receptores de lo divino, sino a poder empezar a vernos como fuentes. Y a entender que nuestra salud divina fluye.
no puede quedarse encerrada. Y por eso Dios está conectando ser casa suya con sacerdocio santo. Tiene que fluir. Y eso es lo que se ofrece todos los días. ¿Sí? Todos los días estás teniendo que interactuar con otras personas. Bueno, ahora puedes entenderte no interactuando, sino fluyendo vida. Y permitiéndole a Abba hacer sus obras. Regreso a lo que estábamos diciendo, que Rebe le está diciendo a Dios sus razones por las que no. O sea, esto es lo que se opone al fluir divino en nosotros, ¿te das cuenta? Abba guarda silencio, le da su lugar, le da su tiempo. Cuando Rebe se dispone a escuchar otra vez, él le dice verdad otra vez, y Rebe elige ser edificado. Actúa en base a lo que Abba le está mostrando y resulta en una dimensión de libertad mayor, en un flujo mayor de lo divino hacia las personas difíciles. Dale gracias a Dios por las personas difíciles en tu vida. Yeah. Para que puedas empezar a fluir, ¿sí? Para que puedas empezar a fluir vida y dejes de ser víctima y descubras lo poderoso que Abba es en ti. Hay un verso en el Antiguo Testamento que dice: Jehová está en medio de mí poderoso. Bueno, déjalo ser poderoso. Efesios capítulo 6 dice: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No hagas fuerzas tú. Deja que sea su fuerza. Pero tiene que haber estas etapas donde lo que en mí se opone es expuesto, yo se lo entrego y Él destruye eso y edifica lo suyo. Y fluye. Vamos a llevarnos estas cosas en el corazón, a vivirlas, y compartiremos su resultado en las semanas que siguen. Padre, gracias por darnos el privilegio de conocerte así y de vernos en tus manos para ser hechos tu casa, una casa viva desde la cual tú trabajas, desde la cual tú sirves y bendices y das vida y te glorificas. Gracias porque cada uno hemos escuchado de tu Espíritu lo que necesitamos escuchar y vamos a ser invitados a la vivencia de esto inmediatamente. Gracias porque eres suficiente y poderoso para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bendiciones. Les amamos. Ágape.